Hermanos amados, estamos en la clase de la epístola de Pablo a los romanos y vamos a compartir la pantalla para tener el texto. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de este capítulo tan interesante, de modo que creo que llegamos hasta el versículo 13. Hasta el versículo 13, ¿verdad? Recuerden que en el capítulo 8, el apóstol Pablo en el capítulo 8 ha expuesto el tema de la seguridad de la salvación, ¿lo recuerdan? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego el apóstol Pablo a la mitad de Romanos 8, ¿verdad? Habla del bello pasaje que dice, pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien a, a los que aman a Dios, ¿verdad? A los que conforme a su propósito, Él los ha llamado. Y entonces después de elaborar sobre la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo, de que no hay nada ni nadie, ninguna cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Después de llegar a esas alturas, por así decirlo, doctrinales, celestiales, sobre nuestra salvación en Cristo, el apóstol Pablo, como ya saben, cuando entra a Romanos 9, empieza a hablar con mucha tristeza y con mucho dolor, porque empieza a abordar el tema de la situación del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y entonces él dice que delante de Dios no miento. Sí, tengo mucha tristeza, dice, y un dolor constante, intenso en mi corazón, porque la mayoría de los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. No todos, por la gracia de Dios, Pablo es un ejemplo, y los muchos cristianos judíos que creyeron, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, pero la nación como tal rechazó a Cristo. Y el apóstol Pablo se lamenta tanto que llega a decir que incluso llegaría a considerarse como anatema o maldito si eso pudiera arreglar la situación de los judíos, del pueblo de Israel. Y entonces él empieza a elaborar, ¿verdad?, más y más acerca de que aunque los judíos han rechazado a Cristo, la palabra de Dios no ha fallado. No ha fallado porque no todos los israelitas son verdaderos israelitas, ¿verdad? No todos los judíos en verdad son hijos de Dios. Entonces, no ha fallado la palabra de Dios porque el Señor dentro del pueblo judío tiene un remanente, tiene a sus elegidos. Como dice un comentarista de Romanos 9, Él salva a Israel dentro de Israel, es decir, los elegidos entre los judíos. Muy bien. Y entonces empieza a elaborar el tema también de que la salvación no es por obras, ¿verdad? Sino es por la gracia de Dios y lo ilustra con el nacimiento de Jacob y Esaú, que Dios en su soberanía había determinado que el mayor serviría al menor y luego, como lo dice explícitamente Malaquías, ¿verdad? A Esaú, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vemos cómo Dios escoge, ¿verdad?, para salvación a Jacob, mas sin embargo aborrece a Esaú. Y entonces decíamos que con base en esta argumentación del apóstol Pablo,
nuestras conciencias, nuestros sentimientos son golpeados porque decimos, ¿cómo es posible que Dios haga esto? ¿Verdad? No es justo. Y es que así pensamos nosotros. Y el apóstol Pablo también se encontraba con esas personas que acusaban a Dios de injusticia. Por eso es que en el versículo 14 él dice, ¿qué concluiremos? ¿A qué conclusión llegaremos ahora? ¿Acaso es Dios injusto? Es decir, están acusando a Dios de no actuar conforme a su justicia divina. La presuposición que hay detrás de esta expresión es que algunas personas decían, y muchos dicen, ¿verdad?, que hay una contradicción en Dios, porque Dios sabe lo que es mejor, mas sin embargo, escoge a uno y al otro no, y entonces Dios es injusto. Entonces, para el ser humano, hay muchas cosas que siempre van a ser injustas, pero no significa eso que en verdad haya injusticia en Dios. Entonces, Pablo va a empezar a responder a esas interrogantes y lo va a abordar desde el punto de vista de saber quién es Dios bíblicamente. Porque cuando nosotros hablamos de que hay injusticia en Dios, en realidad estamos midiendo a Dios no con Dios mismo, no de acuerdo con la palabra de Dios. Estamos midiendo la justicia de Dios de acuerdo a nuestra propia justicia, ¿verdad? Que no es justa, exacto. Entonces, ¿acaso Dios es injusto? ¿Dios ha violado su propia ley? Esa es la idea de injusticia, ¿verdad? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Él inmediatamente niega eso. Dios no es injusto. No hay injusticia en Dios. Y entonces, si confesamos que la Biblia es la palabra de Dios y no se contradice, esto, aunque tal vez nosotros no podamos entenderlo lógicamente porque nos rebasa, el apóstol Pablo categóricamente dice que en Dios no hay injusticia. Y nosotros como cristianos nos suscribimos a esto, ¿verdad? No hay injusticia en Dios. Y noten cómo él responde en el versículo 15. Déjenme ver porque creo que tengo una versión diferente a la nuestra. Tengo la nueva versión internacional. Déjenme buscar la 1960, que es la que usamos. Ahí la tengo para estar todos en la misma versión. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿hay injusticia en Dios? Pregunta, una pregunta retórica. Dice, en ninguna manera, no hay injusticia en Dios. 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es interesante que el apóstol Pablo eh, responde a esta pregunta apelando a la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios es la que responde a esa pregunta. Qué interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo, en lugar de, más bien, en lugar de que busquemos una respuesta en la justicia divina, el apóstol Pablo nos lleva a la misericordia divina, como para hacernos ver que el énfasis no debe ser puesto en aquellos que han sido rechazados por su propio pecado, sin embargo, sino que debe ser puesto en la misericordia de Dios y en los recipientes de esa misericordia divina que somos nosotros. Debemos maravillarnos más bien de que Dios nos haya salvado, ¿verdad? Parece que ahí va la argumentación. Debemos maravillarnos del hecho de que Dios haya tenido misericordia de los que no merecían su misericordia. Y por eso él dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué es interesante la misericordia de Dios aquí? Porque la misericordia y la compasión de Dios apuntan
a que Él mira al ser humano en su condición miserable, en una condición perdida, condenada, de anatema, como dice Pablo. Y entonces el Señor se compadece y procede a actuar en consecuencia, es decir, a rescatarnos de nuestra miseria, ¿verdad? Por eso nuestro catecismo de Heidelberg, lo recuerdan, dice, ¿cuántas cosas debes saber para que puedas disfrutar del consuelo de Dios? Y dice tres cosas, y la primera es cuán grande es mi pecado, mi miseria, mi maldad delante de Dios. Y entonces el Señor tiene misericordia no de aquellos que han sufrido una injusticia y merecen ser rescatados. Él tiene misericordia de los que están sumidos en su rebelión, en su injusticia, en la impiedad y nos rescata. Se compadece de nosotros. ¿Recuerdan cómo Jesús se compadece del leproso, verdad? Se compadece del siervo del centurión, se compadece de la suegra de Pedro y entonces procede a sanarlos o a salvarlos. Y es lo que hace con nosotros. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por otro lado, hermanos, el hecho de que Pablo cita el Antiguo Testamento, porque esa es una declaración que Dios le da a Moisés, significa que el modo de la salvación ha sido el mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea que la salvación en el Antiguo no era por obras y ahora en el Nuevo lo sea por gracia o por la misericordia de Dios. No, en ambos testamentos Dios siempre ha salvado según su grande misericordia, según su grande compasión. Continuamos. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Claro, de otra manera ya no sería misericordia. O como dice Pablo en otras partes, ya no sería gracia, ¿verdad? Si es por obras, ya no es por gracia. Entonces, el cristiano tiene que aprender que la salvación no depende de nosotros, no depende de que querramos, porque en realidad, debido a la contaminación del pecado en nuestro ser, debido a nuestra corrupción radical completa, nosotros nunca queremos buscar a Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 3, ¿lo recuerdan? No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Así lo dice, ¿verdad? En Romanos capítulo 3, claramente en el versículo 10. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Al contrario, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿es injusto Dios que salve a unos y a otros no? No, porque Él escoge dentro de toda la masa perdida de hombres, en su misericordia escoge y le da a unos lo que no se merecen y a los que no escoge, pues los deja en lo que sí se merece. Esa es la palabra de Dios. Nadie se jacta de que recibe, ¿verdad? Lo que, más bien los cristianos no nos jactamos de que hemos recibido la salvación como algo que merecemos. Es algo inmerecido. No depende del que quiere ni del que corre. No depende del que quiere, no depende del que desea, porque no lo deseamos, ni tampoco del que actúa, del que obra. Parece que ahí va parece que ahí va la idea cuando habla de querer y correr. Es decir, el correr denota una acción física que podría traducirse en obras, ¿verdad? No depende en tu ejercicio, en tu esfuerzo, en tus buenas obras, porque en realidad nadie hace buenas obras bíblicamente hablando, porque todo nuestro ser está contaminado por el pecado. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende de quién? De Dios que tiene misericordia. O podríamos decir también, depende del Dios misericordioso. Depende del Dios compasivo.
Por eso es que Pablo también allá en Filipenses, lo recuerdan cuando predicamos sobre Filipenses 2, el apóstol Pablo dice allí, porque es Dios el que en ustedes produce ¿qué? El querer como el hacer. El querer y el hacer. O repitiendo a Pablo aquí en Romanos 9, el querer y el correr, por así decirlo, lo produce ¿quién? Dios. El hombre nunca quiere ni corre en dirección a Dios, sino en contra de Dios. Versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón. Noten cómo Pablo personifica a la escritura como si fuera una persona, ¿verdad? Y en realidad, ¿quién dijo esto a Faraón? Pues lo dijo Dios por medio de Moisés. Pero aquí también es una prueba indirecta de del carácter divino de la escritura, de la palabra de Dios como verdadera palabra divina, no humana. Personifica a la escritura como si fuera una persona. Y es que en realidad el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, identifican a la escritura con Dios, a Dios con la escritura. ¿Por qué? Pues porque la escritura registra lo que Dios dijo. Y lo que Dios dice queda registrado en la escritura. Lo que Dios dice es lo mismo que la escritura dice. Interesante, ¿verdad? Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Recuerdan la historia, las 10 plagas? Cuando Dios le dice esto a Faraón, allá en Éxodo, eh, Dios todavía no había mandado todas las plagas, ya había enviado algunas plagas, las primeras, y entonces Dios podía destruir a Faraón así, rápidamente, pero no lo hace. Y uno dice, ¿por qué Dios envía 10 plagas? Bueno, creo que una de las respuestas la está dando Pablo aquí. Estaba usando a Faraón como un ejemplo, ¿verdad? Para que Dios, por medio de él, de su rebelión, de la rebelión de Faraón, su nombre fuese anunciado por toda la tierra, en toda la tierra. De manera que no solamente fue realidad que el nombre de Dios fue glorificado por medio de Faraón en ese tiempo, sino que lo ha sido desde entonces hasta ahora, porque cada vez que se habla y se predica, se enseña acerca de cómo Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, hiriendo a Faraón, hiriendo a los egipcios con las 10 plagas, el nombre de Dios sigue siendo anunciado y glorificado. Interesante, ¿no? Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Es decir, para esto mismo te he dejado vivir y no te he destruido para mostrar en ti mi poder. Lo dejó ser Faraón, claro, y en el tiempo de las plagas lo preserva para que sirviera como un ejemplo a los demás. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando los israelitas o Josué envía a los 2 espías a Jericó, ¿lo recuerdan? Y llegan a la casa de Rahab. Rahab le dijo a esos 2 espías que ellos habían escuchado las maravillas que Dios había hecho, cómo había abierto el mar rojo, cómo había destruido a Faraón, y dice que todos los habitantes de la región estaban llenos de miedo. Dios realmente usó a Faraón para que su nombre fuese anunciado, para mostrar su poder, porque en ese tiempo Egipto, si no era el imperio más poderoso, era uno de los más poderosos. En realidad Israel no tenía oportunidad alguna de autorrescatarse, mucho menos de derrotar a los egipcios. Pero Dios, el Dios poderoso, derrota a los egipcios y además rescata a su pueblo. Ese es el contexto, la dureza de Faraón, la rebelión de Faraón y el poder y la gloria de Dios manifestándose por medio de Faraón. Y entonces el apóstol Pablo
dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero el contexto aquí sugiere que de entre la masa perdida de hombres, él tiene misericordia de algunos. Pero cuando habla de que Dios endurece, aunque Dios tiene su decreto eterno, como hemos estudiado, aunque Dios permite que entre el pecado al mundo, pero Él reprueba y... Bueno, se cortó, ¿verdad? El video, pero ya regresamos, hermanos. Estamos explicando y vamos a compartir otra vez aquí la pantalla. Esperamos que ya no se vuelva a desconectar. Muy bien. Y entonces estábamos diciendo que el contexto muestra la rebelión de Faraón. Y entonces cuando Dios endurece a alguien es porque esa persona ya ha estado, ¿qué? Endurecida, ya ha estado rebelada, ya ha sido desobediente y entonces Dios lo condena. Es decir, que aunque Dios desde la eternidad tiene a sus elegidos y a los que no elige están condenados, pero la condenación, más bien la elección no es lo que propiamente condena a la persona, asegura la salvación, asegura la condenación, pero lo que realmente condena a la persona o a las personas es su propio pecado, su propia rebelión, su propia contumacia. Por eso es que dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahí está la palabra de Dios. Choca con nuestro ser pecaminoso, ¿cierto o no? Desde ese tiempo. Hay injusticia en Dios. Dios es injusto. Pablo dice, de ninguna manera. No hay injusticia en Dios. No midamos a Dios según nuestra propia justicia. ¿Preguntas, comentarios? Continuemos entonces, 19. Pero me dirás, bueno, ya se acusa a Dios de injusticia, por así decirlo. Pero ahora hay otra pregunta que la aborda desde otro ángulo. ¿Por qué pues inculpa? Es decir, ¿por qué Dios me culpa? ¿Por qué me echa la culpa? Si Él tiene sus elegidos y si de Él depende salvar y de Él depende condenar, ¿por qué me culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Si Dios ya ha destinado que yo sea condenado, ¿cómo puedo yo cambiar esa realidad? Está en la voluntad divina. ¿Se dan cuenta de la pregunta, de la objeción? Y aquí quiero apuntalar lo siguiente, que el apóstol Pablo aquí eh, no está reprendiendo a estos inquisidores, por así decirlo. No los está reprendiendo porque se hagan ese tipo de preguntas, porque son preguntas válidas que nos podemos hacer. Son preguntas que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y queremos entender por qué Dios actúa como actúa. Por eso es que decía yo que el apóstol Pablo, para responder, nos lleva en la dirección de conocer quién es Dios en realidad, para poder acusarlo de injusticia o poder acusarlo de que culpa injustamente. Entonces, lo que el apóstol Pablo aquí podríamos decir que rechaza, que niega, que reprende, no es el que tengamos este tipo de preguntas, sino es la actitud con que hacemos estas preguntas. Como pidiéndole cuentas a quién, a Dios, como lo vamos a ver después. Esa es la actitud, porque uno sí puede preguntar. ¿Recuerdan cuando Dios le anuncia a María que va a tener un hijo, aún sin tener relaciones con su prometido? María le dice, pero ¿cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. Pero la pregunta de María no es de rebelión,
no es de incredulidad, es de, Señor, en realidad, ¿cómo puede pasar esto? Humanamente hablando, ¿podía? No se podía. Pero entonces el ángel le da la respuesta. Y fue algo diferente a la pregunta de Zacarías, ¿verdad? El papá de Juan el Bautista, porque no creía. Y uno lee la pregunta de Zacarías y dice, bueno, ¿cómo será esto? ¿Verdad? ¿Cómo, qué señal tendré? Algo así dice en Lucas, ¿verdad? ¿Cómo es que va a suceder esto? Pero el hecho de que Dios castiga a Zacarías por medio de su ángel, dejándolo mudo, implícitamente da a entender que la actitud de Zacarías no fue de sometimiento y de preguntar por realmente querer recibir una pregunta, una respuesta del Señor, sino como que estaba dudando, cuestionando lo que Dios le decía a través del ángel. Entonces, mande, deseaba, sí, claro, claro. Entonces, hay, ¿verdad? Hay esa diferencia ahí entre ellos y por eso quería aclararlo porque hay varias preguntas aquí. ¿Es malo para hacer esas preguntas? Pienso que no, los salmistas lo hacen. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo actuarás? ¿Hasta cuándo dejarás que corra la injusticia y no actuará? ¿Verdad? Hay algunos salmos bastante fuertes, ¿cierto o no? Job también lo hizo, ¿recuerdan? Job indagaba a sus amigos igual y Dios los reprende, incluyendo a Job también. O sea que sí hay lugar para este tipo de preguntas, pero debe ser siempre reconociendo que el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no alcanzamos a entender los designios divinos y tal vez nunca los alcancemos a entender, pero lo que sí debemos hacer es aceptarlos y someternos al designio de Dios. Pero me dirás en el versículo 19, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Cómo puedo ir en contra de la voluntad de Dios? Esa pregunta de manera interesante revela que en realidad la voluntad de Dios es más fuerte que la nuestra, ¿verdad? Es más fuerte que la voluntad humana. Es una voluntad divina. Lo que Él decide hacer, ¿hay alguien que le diga que no? No existe eso. Él ha decretado y lo hará. Y nadie le puede decir por qué lo haces. En fin, el apóstol Pablo ahora procede a responder y ahora sí el apóstol Pablo ya no responde como lo hizo en los versículos anteriores, sino ahora por la respuesta que da es eh, probable que la actitud de los que indagaban o inquirían era una de cuestionar a Dios. Y entonces Pablo le dice en el 20, más antes, o hombre, es una expresión general, ¿verdad? Que significa cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes o viejos. Antes, oh hombre, gente, personas, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Noten la pregunta. ¿Quién eres tú? El apóstol Pablo quiere ponernos en nuestro lugar, correctamente hablando. Él está diciendo, Dios es Dios y tú no eres Dios. Tú eres creación de Dios y eres un ser pecador limitado e imperfecto que nunca alcanzarás a comprender los designios de Dios a menos que Él nos lo revele, nos lo muestre. Pero ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Para que cuestiones a Dios, para que interrogues a Dios, para que le pidas cuentas a Dios como si Dios fuera tu igual, como si estuviéramos en pie de igualdad con Él. El apóstol Pablo quiere que entendamos eso, quiere que entiendan eso los inquisidores de su tiempo. Nosotros también, claro, para la palabra es para todos. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y ahora lo ilustra con una ilustración muy común en ese tiempo de la alfarería. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y está citando al profeta Isaías, ¿verdad? Ahí en su Biblia ustedes pueden ver las referencias. Aquí no lo muestra, ¿verdad? En esta Biblia por internet, pero si ustedes van a sus Biblias van a ver las referencias y está en el versículo 20
Y aquí yo tengo una referencia de Isaías 29 y también Isaías 64. O sea que el apóstol Pablo, como lo hizo en el párrafo anterior, responde a estas objeciones usando el Antiguo Testamento. Qué interesante, ¿verdad? Y otra vez va a responder usando el Antiguo Testamento, en este caso, citando directamente de los profetas. Ha citado de la ley, ahora va a citar de los profetas. Y dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Noten que incluso a nivel humano, a nivel creacional, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden cuestionar. El barro no puede cuestionar al alfarero. ¿Por qué me has hecho de esta manera? ¿Por qué no me hiciste de otra manera? Y ciertamente, ¿verdad? Nosotros, en nuestra propia vida y en nuestra propia experiencia, tenemos muchas objeciones, ¿cierto? ¿Por qué no fui más alto? ¿Por qué no fui más rico? ¿Por qué no fui, etcétera, etcétera? Nosotros estamos acostumbrados a cuestionar. Nosotros vivimos en una condición humana, pecaminosa, en un mundo caído, en la que en realidad nunca vamos a encontrar una perfecta satisfacción a todas nuestras interrogantes. Solamente hasta que venimos a Cristo o que Él nos trae hacia Él mismo y nos transforma con el poder de su Espíritu Santo, entonces podemos aceptar nuestra condición. Pero podemos aceptar que soy así, que soy asado. Podemos entonces decir, ok, Señor, porque ahora mi identidad está ¿en quién? En Cristo. Estoy unido a Cristo. No soy cristiano porque soy Valentín. Soy cristiano porque estoy en Cristo. Ahí está nuestra identidad. ¿Por qué me has hecho así? Entonces, ¿uno puede interpelar a Dios de esa manera? ¿Es Dios parte de la creación? No. 21. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Noten cómo está ilustrando aquí el actuar de Dios, usando categorías humanas, claro, creacionales. Habla acerca del alfarero que usa la masa, el barro, y entonces él dice, bueno, voy a hacer una taza con este barro, con esta masa, y de lo que sobra voy a hacer un plato. Y cuando Pablo habla de vasos o instrumentos o utensilios para honra y para deshonra, ¿saben? La idea detrás de eso está en la clase de utensilios que él está haciendo. Hay utensilios que se pueden hacer para usos honrosos, como para cocinar, para preservar alimentos, agua, etcétera. Pero aquellos que son vasos deshonrosos son los que se usan para la letrina, por ejemplo, para hacer del uno o del dos. Esa es la idea que está detrás. El apóstol Pablo utiliza esta imagen, que hay instrumentos o vasos honrosos y otros deshonrosos, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo son necesarios. Y entonces dice, ¿no tiene el alfarero la potestad, la autoridad de hacerlo? Si a nivel humano el hombre tiene esa potestad o autoridad para hacer ciertas cosas, ¿cuánto más Dios, que es el creador de todas las cosas? Entonces, Dios no debería tener la potestad, el poder, la autoridad para hacer como Él quiera con la masa de los hombres. ¿Se dan cuenta de lo ilógico que sería y de lo irreverente que es hablar de esa manera? Poner a Dios, sentarlo en el banquillo de los acusados y empezarlo a cuestionar. Pablo dice, no, no debemos hacer eso. No lo debemos hacer. Versículo 22 sigue una pregunta, ¿verdad? Que en el griego
Es una pregunta bien larga, como está aquí en castellano, en español, pero es una pregunta interesante. Vamos a ver cómo podemos entenderla. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Dice el apóstol Pablo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Noten cómo habla el apóstol Pablo aquí de los vasos de ira, es decir, en este caso de las personas que no fueron elegidas para salvación y que van a experimentar la ira de Dios en el último día, en el día final. Entonces, él en esta pregunta nos enseña que Dios no solo es paciente con aquellos que en su misericordia salva, sino que Él incluso es paciente con los perdidos, con los rebeldes, con los contumaces. Gloria a Dios, porque nosotros somos cabezones y contumaces, ¿cierto o no? Rebeldes por naturaleza. Pero sabes, Dios tiene misericordia de ti y de mí. La tuvo con Faraón, de hecho, ¿verdad? Y, y, y aunque rebase nuestra mente, el profeta dice que Dios no quiere, Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces Dios tiene misericordia con su pueblo. Estoy leyendo el libro de Reyes, estoy en Segunda de Reyes ya, y está hablando acerca de, ya estaba dividido el reino, ¿verdad? Entre Israel y Judá, reino del norte, reino del sur. Entonces castiga primero al reino del norte, cuando envía a el rey de Asiria, que los conquista y los lleva a la cautividad. Y entonces envía a sus profetas que reprenden al pueblo de Israel. Y el cronista, ¿verdad? Dice que Dios les enviaba a sus profetas una y otra vez y les decía, aparten de sus pecados. Y no lo hacían, y no lo hacían. Y es como un refrán, ¿verdad? En el libro de Reyes y de Crónicas, porque Dios dice, pero por amor a mi siervo David, no los voy a destruir. Para preservar una lámpara a mi siervo David. Y así pasaban generaciones tras generaciones tras generaciones. Y no se arrepentían, al contrario, se endurecían y hacían al pie de la letra lo que sus padres malvados habían hecho antes. Pero la paciencia de Dios para el pecador no es eterna, tiene un límite. Gloria a Dios que para nosotros, los salvados por gracia y la misericordia de Dios, su paciencia nunca termina, porque si terminara sería el fin de nuestra existencia. Pero en Cristo, la paciencia de Dios es para toda la eternidad. Impresionante. Y entonces, Dios tiene paciencia con esos vasos de ira preparados para destrucción. Y noten allí que ahí no dice directamente que Dios los preparó para destrucción. O sea, Dios elige para salvación, pero aquellos que Él no elige están condenados. Pero como explicaba hace un momento, cuando se habla acerca de la condenación de los perdidos, es la causa de su condenación es atribuida a ellos mismos. ¿Quién ha preparado su propia destrucción? El hombre mismo, ¿verdad? Nosotros mismos preparamos nuestra destrucción cuando nos rebelamos en contra de la voluntad revelada de Dios y odiamos a Dios. Entonces, Dios, con respecto a los perdidos, a los vasos de ira, muestra su ira, hace notorio su poder, y tenemos en mente a Faraón, por ejemplo, pero al mismo tiempo muestra su paciencia. Dios es longánime, es de una paciencia larga, por así decirlo, pero tiene un límite. Pero, ¿qué si Dios, en el versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, ahora va a hablar de la gloria de Dios, su gloria
abundante, generosa, las riquezas de su gloria, las mostró, sus riquezas, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Noten cómo en relación con los salvos por gracia, ahí sí dice que Dios los preparó de antemano para la gloria, para disfrutar del esplendor divino, de la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, en relación con los salvos por gracia, él muestra su gloria rica, abundante, generosa. Igual son vasos, como los perdidos también son vasos. Y ambos estaban dentro de la misma masa perdida, ¿verdad? Ambos por sí mismos iban rumbo a ser vasos de deshonra. Pero Dios decidió que algunos de ellos sean vasos de misericordia. Y entre ellos estamos nosotros, por la gracia de Dios, a los cuales también ha llamado, dice el Pablo. Noten ahí que el apóstol Pablo no solamente está hablando de los judíos, ¿verdad? Apela al Antiguo Testamento, pero cuando dice a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, muestra que la misericordia de Dios es tanto para judíos como para gentiles. Y por eso es que no ha fallado de la palabra de Dios. El hecho de que la mayoría de los israelitas no creyeron en Jesús y lo rechazaron, no ha fallado la palabra de Dios. Porque los que son descendencia de Abraham son los hijos de la promesa. Son aquellos que ponen su fe en Cristo. Y aquí Pablo lo repite hablando acerca del llamado divino. Este llamado sí es el llamado eficaz. Nos ha llamado y entonces nos ha mostrado su misericordia y por eso podemos ser salvos. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios no tiene una raza favorita. No, gloria a Dios, ¿verdad? Él tiene a sus elegidos de entre toda la raza humana, incluyendo a los judíos, y por eso no ha fallado la palabra de Dios. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? ¿Preguntas, comentarios hasta ahora? Bueno, ahora el apóstol Pablo en el versículo 25 cita el Antiguo Testamento. Qué gran ejemplo tenemos aquí, ¿cierto o no, hermanos? De que la palabra de Dios no solo es el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Jesús cita a cada rato el Antiguo, Pablo lo hace también. Todos los autores humanos del Nuevo Testamento apelan al Antiguo Testamento. Nosotros también entonces debemos leer, estudiar y recurrir al Antiguo Testamento, porque como Pablo dice en Timoteo, toda la escritura es inspirada, exhalada por Dios, dada por el aliento de Dios. 25, como también en Oseas, dice el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cuál es el contexto de Oseas? ¿Lo recuerdan? El pueblo de Israel en ese tiempo andaba sumido en la rebelión, en el pecado, merecían ser condenados. Y entonces Dios le manda a su profeta que se casara con Gomer, que era una prostituta, una ramera. Y entonces era para mostrar el amor, la paciencia de Dios hacia el pueblo de Israel. Se va y se casa, compra a Gomer, ¿verdad? Se casa con ella, no importa su pasado. No importa su pasado. ¿Y qué hace Gomer? Regresa a la prostitución. ¿Y qué hace Oseas? Regresa a buscarla, ¿verdad? Está ilustrando el amor de Dios por un pueblo perverso, adúltero, correcto, fornicario. Y entonces tiene 3 hijos con Gomer, un hijo, una hija y otro hijo. Y a la hija le llama
no mi pueblo, y al hijo le llama no amado o amada. Pero después, Dios en su misericordia, ¿verdad? Se compadece del pueblo de Israel y dice, a los que no eran pueblo mío, los llamaré pueblo. A los que no son amados, los amaré. Vosotros no sois pueblo mío, pero allí serán llamados hijos del Dios viviente. Increíble. La gracia de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Y eso también muestra, como veremos adelante, que la palabra de Dios no ha fallado con respecto a Israel, porque Él siempre ha salvado a Israel dentro de Israel, es decir, al remanente, a los elegidos israelitas. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel, apela a Isaías otra vez. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Recuerdan cómo Dios habla a Abraham acerca de su descendencia que será numerosa como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, como la arena del mar? Pero todos serían salvos. ¿La salvación es nacional? No, la salvación es por gracia. Tan solo el remanente será salvo. Siempre ha sido así, Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre ha sido así. La salvación no ha sido nacional. El pacto de Dios sí, en su aspecto externo incluía a toda la nación, pero no todos los que estaban en el pacto, ni todos los que eran de la nación judía, automáticamente eran salvos. Solamente el remanente, los que creen en la promesa del Mesías. Versículo 28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Qué declaración de Pablo, ¿verdad? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, dice el apóstol Pablo. Es una declaración muy interesante, hermanos, porque el Señor tenía mucha paciencia con los judíos, pero llegaba un momento en que su paciencia terminaba y entonces los castigaba y enviaba a sus enemigos para que los conquistaran, para que los derrotaran y fueron exiliados. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿A qué se referirá Pablo allí? Muy probablemente Pablo se estaba refiriendo al año 70, cuando los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén. Probablemente. Por eso es que él dice, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pero también puede ser que apunte al juicio final, ¿verdad? Pero probablemente su primer cumplimiento o su primer destinatario, por así decirlo, fue el año 70, cuando los romanos destruyen a Jerusalén. Ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia. Noten, en justicia. Exacto, en justicia. O sea, la condenación del pueblo de Israel, como Jesús les dijo, no me verán más hasta que digan bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús incluso dice que lloró, ¿verdad? Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cómo me hubiera gustado juntarlos a ustedes a mí como la gallina junta sus polluelos. El Señor Jesús mismo lloraba por ellos, se lamentaba por ellos. Y entonces, Dios era muy paciente con ellos. Pero cuando envía su juicio, ¿fue injusto? No, fue en justicia, porque ellos rechazaron a Jesús hasta el final. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? A Barrabás. Que la sangre de ese hombre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos, dijeron ellos. Increíble, increíble.
Estaba mirando, ¿verdad? En YouTube, ahorita con el conflicto que hay allí, que algunos cristianos, ¿verdad? Pero recuerden, esos que están en Jerusalén, esas comunidades cristianas, eh, son al estilo católico romano y de la iglesia ortodoxa griega, que tienen muchas imágenes y todo lo demás, ¿verdad? Y piensan que por estar en Jerusalén, ¿no? Casi son más especiales que los demás. No es así. Pero bueno, estaba mirando que había como una especie de procesión y como ahí todo es tan pequeñito y están todos amontonados, en la misma calle iban los cristianos con su cruz, ¿no? Cargando su cruz y en sentido contrario, en un callejón muy pequeño pasaban los judíos ortodoxos. Y los judíos ortodoxos, conforme iban pasando junto a este grupo cristiano, les escupían al suelo, despreciando la cruz, ¿verdad? Despreciando el evangelio, lo que representa. Y Pablo dice, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías para terminar, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Noten, en un sentido, Pablo lo que está diciendo es que en realidad el pueblo de Israel es como Sodoma y como Gomorra, pero no lo es en su totalidad porque Dios tiene ¿a quién? A su remanente. Dios tiene esa descendencia santa. Dios tiene a ese linaje santo. Dios tiene a sus escogidos dentro de Israel. Dios tiene a Israel dentro de Israel, ¿verdad? Dios salva a Israel dentro de Israel. Y hasta aquí vamos a parar el día de hoy con nuestra clase. Comentarios, hermanos. Preguntas. Bueno, si no lo hay, entonces vamos a terminar, ¿verdad? Con una palabra de oración y antes vamos a detener la grabación. ¿Ok? Aunque déjenme encontrar cómo hacerle. Bueno, dejamos de compartir y ahora creo que por aquí